Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Cayambe, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Medicina de séptimo semestre. Hoy hablaré sobre la técnica correcta de la toma de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Esta se la define como la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales. A su vez, la tensión arterial es la fuerza de magnitud similar a la presión arterial que se opone en sentido contrario para evitar su exagerada distensión sobre la base de su propia resistencia. La medición precisa de la presión arterial permite el diagnóstico efectivo, la prevención y el control de la hipertensión arterial, así como valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes. Este es un método no invasivo para la detección y el control de una enfermedad muy prevalente y de gran impacto en la salud de nuestra población, y se puede lograr con el uso de dispositivos electrónicos validados, el uso de un protocolo correcto de medición y la preparación adecuada del paciente. El tiempo necesario para la medición de la presión arterial. Estetoscopio. Debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korokop. El esfingomanómetro. Consiste en un manguito adecuado según el tamaño del brazo del paciente, formado por un brazalete inflable, una pera de goma, la válvula ajustable, las tubulares flexibles y el manómetro que documenta los valores de la presión arterial. La aguja del manómetro debe marcar siempre en 0 antes y después de la medición de la presión arterial, y estos deben ser equilibrados cada 6 meses. Recuerde que los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Cada parte del esfingomanómetro debe ser examinada regularmente. Posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Se le debe informar al paciente que 30 minutos antes de la toma de la presión arterial no debe haber tomado café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir alcohol, realizar ejercicio intenso, consumo de drogas ilegales. La vejiga debe estar evacuada. Una vejiga llena agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Al paciente se le debe informar el procedimiento que se le va a realizar. Se le debe tomar la presión arterial en un ambiente cálido, confortable, sin ruido ambiente. Y debe haber descansado mínimo 5 minutos antes de la toma de la presión arterial. La posición del paciente debe ser sentado en una silla con la espalda recta y apoyada. No apoyar la espalda agrega hasta 6 milímetros de mercurio. Los pies deben estar apoyados en el piso formando un ángulo de 90 grados. No apoyar los pies agregan hasta 6 milímetros de mercurio. Sin cruzar las piernas. Las piernas cruzadas agregan de 2 a 8 milímetros de mercurio. Se debe disponer de una mesa para apoyar el brazo que se va a tomar la presión arterial. No apoyar agrega hasta 10 milímetros de mercurio. El brazo debe estar desnudo hasta el hombro. Usar ropa gruesa agrega de 5 a 50 milímetros de mercurio. Se debe escoger el manguito adecuado para el diámetro del brazo del paciente. Un manguito pequeño agrega de 2 a 10 milímetros de mercurio. Y no se debe hablar durante la toma de la presión arterial. Esto agrega hasta 10 milímetros de mercurio. Primero, se dejará libre la fosa antecubital. Luego se palpará el pulso braquial. Posteriormente, se procede a colocar el manguito. El borde inferior debe quedar de 2 a 3 centímetros superiores al pliegue del codo.
Es importante que la marca del manguito coincida con la arteria braquial. Y se debe verificar que el manguito no esté muy apretado o flojo. El aparato manómetro debe ser perfectamente visible para el explorador. Luego se palpará el pulso radial y se insuflará el manguito rápidamente hasta que el pulso radial desaparezca. Se debe insuflar de 30 a 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel donde desapareció el pulso radial. Tenemos que colocarnos el estetoscopio correctamente, con las olivas y los arcos metálicos dirigidos hacia la parte de adelante, con el fin de que sigan la orientación anatómica del conducto auditivo externo. Se colocará la cápsula del estetoscopio sobre la arteria braquial y se desinflará de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Korokov. Se usará el primer ruido de Korokov para identificar la cifra de la presión arterial sistólica y el quinto para las cifras de presión arterial diastólica. Los sonidos de Korokov constan de 5 fases. La fase 1. Luego de desinflar el manguito aparece el primer ruido que corresponde a la presión arterial sistólica. La fase 2. El ruido pierde su intensidad y se escucha como un soplo. La fase 3. Los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. La fase 4. Se produce un claro ensordecimiento del ruido. La fase 5 es el último ruido escuchado y corresponde a la presión arterial diastólica. Clasificación de la presión arterial según la JNS8. Se define como presión arterial normal con una presión arterial sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Prehipertensión cuando la presión arterial sistólica se encuentra de 120 a 139 milímetros de mercurio y la diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 1. Se define cuando la presión arterial sistólica se encuentra de 140 a 159 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. La hipertensión estadio 2, cuando la presión arterial sistólica se encuentra mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio.